Buenos días con todos. Hoy vamos a ver el ejercicio 5.17 por el método de Holmgren. Ya, el ejercicio dice lo siguiente. La empresa Extractos Andino elabora fundas de pimienta en presentaciones de 100 gramos. Este ejercicio utiliza costos históricos por procesos y tiene dos departamentos de producción. Al comenzar el mes de enero, el departamento 2 de enfundado mantenía un inventario inicial de 20.000 unidades terminadas, con un costo total de 5.600, 220,66 del departamento anterior y este departamento 175,62. En materia prima 87,32, manos de obra y 116,40 en costos generales. Empecemos. En producción en proceso inicial, que sería aquí, antes de empezar, Holmgren divide la hoja de cantidades y la hoja de costos en un mismo ejercicio, en un mismo proceso, se podría decir. Entonces, primero vamos a empezar con la hoja de cantidades, que sería la de aquí arriba. Como solo tenemos un departamento, porque de ahí utiliza costos históricos, entonces en producción en proceso inicial serían los $20.000 que nos dice aquí que empieza con que mantenía el departamento anterior un inventario inicial de 20.000 unidades. Entonces esto es por un departamento anterior que hay por los costos históricos. De aquí nos trasladamos a los $30.000, que es con lo que empieza el nuevo mes. Pendientes de contabilizar, vamos a poner la suma de estos dos y nos da un total de $50.000. En terminado y transferido fuera del proceso durante el periodo actual, nos dice lo siguiente, que aquí están los $48.000 y esto será distribuido para los siguientes, para el costo anterior, para los materiales directos y costos de conversión. En costos de conversión va a ser la suma de mano de obra y costos generales. Y materiales directos serían los materiales, simplemente. Unidades dañadas normales serían los $1.000 que pierde por fundas por inundación. Estas serían las unidades dañadas normales. Y en producción en proceso final, que nos dice que tiene 1.000 unidades en proceso y con 80% de materiales, 60% de mano de obra y 40% en costos generales. Como les había mencionado, en el costo de conversión será la suma de mano de obra y costos generales. Entonces el equivalente aquí para el porcentaje sería 100%, ya que 60% más 40% da un total del 100%. Entonces aquí en materiales directos, en porcentaje de determinación, vamos a sacar lo que es los porcentajes. Entonces en materiales tenemos que es el 80%. Entonces multiplicamos 1.000 por el 80%, que da un total de $800. Y para los costos de conversión, como les había mencionado, 60 más 40 son 100% total, entonces 1.000 por 100% daría un total de $1.000. En unidades equivalentes del trabajo del periodo actual sería la suma de los terminados y transferidos más el porcentaje de terminación, que da un total de 48.800, e igual acá sería la suma y da 49.000. Ahora vamos a empezar con la hoja de costos, que sería la de aquí. Según Zapata, la hoja de costos sería esto, pero Holmgren solo le divide en 2 pasos, en 5 pasos en total. Ahora vamos a empezar con los productos en proceso inicial, que ya nos detalla en el ejercicio. Ahora en la hoja de costos, que sería la parte de aquí abajo, vamos a comenzar con el total de producción, que aquí nos dice que tiene un costo total de 600. En costos anteriores
sería el valor que sigue acá, que dice 220,66 del departamento anterior, y de este departamento 175,62 de materia prima y 87,32 mano de obra y 116,40 en costos generales. Entonces serían los 220,66 en los anteriores, y en este departamento serían los 175,62, y aquí sumaríamos los 87,32 más 116,40, que nos da un costo de 203,72. Ya, en costos agregados en el periodo, aquí serían los 961. Ya, los 661 sería la suma de los costos de los costos anteriores más materiales directos y más costos de conversión. Entonces pondríamos primero los costos anteriores, que sería 331, que nos dice: en cuanto a labor de este departamento, con un costo total de 331. Entonces en los costos anteriores sería 331, y de ahí tenemos los costos de producción, que serían los materiales 292, mano de obra 145 y costos generales, que es 193. En costos de conversión sería la suma de mano de obra y costos generales, y nos da un total de 338. Ya, la suma de estos tres nos va a dar 961, y la suma de estos dos nos va a dar 1561. Ya. Y en materiales directos, la suma de 175,62 más 292 nos dará una suma de 465,71. E igual en costos de conversión, la suma de los dos nos daría 441,72. De aquí nos vamos al paso 4, que sería este de aquí, donde sacaremos los costos generados a la fecha, trabajo de realización a la fecha y costos por unidad equivalente del trabajo. Ya. Comenzamos con los costos anteriores, que sería 551,66, que es la suma del paso 3 de la suma de productos en proceso inicial más costos agregados en el periodo. Nos da una suma de 551,66. E igual aquí sería la suma de los dos anteriores del paso 3 y nos daría un total de 465,71. E igual en costos de conversión, que nos da un total de 541,72. En trabajo realizado a la fecha sería los valores que nos salieron en hoja de cantidades en unidades equivalentes del trabajo del periodo actual, que serían los 48.800 y los 49.000. Ya. En costos de unidad equivalente del trabajo es la división de este dividido para los 48.800. Entonces sería la división de 465,72 dividido para los 48.000. E igual le hacemos el mismo procedimiento a los costos de conversión. Sería la división de 541,72 y 49.000. Ya, terminado una vez el paso 4, nos iríamos al paso 5 y final, que sería terminado y transferido fuera del proceso, producción en proceso final y costos totales contabilizados. Antes de poner el total de producción, tenemos que resolver los costos anteriores, materiales directos y costos de conversión. En costos anteriores ponemos el mismo valor que nos salió en los costos generales a la fecha, que sería 551,66. Y en materiales directos sería la multiplicación de los terminados y transferidos, que nos dan aquí en la hoja de cantidades, que son 48.000, multiplicado por el costo de unidad equivalente. Ya. Del paso 4. Entonces eso nos da un valor de 458,07. Y lo mismo hacemos en los costos de conversión. Una vez hecho esto, nos vamos a la producción en proceso final, que serían los 1000 de la producción en proceso que nos dan en la hoja de cantidades, y en el ejercicio, que serían los 1000 en proceso, por las unidades equivalentes del trabajo, que nos sale en el paso 4. Y lo mismo hacemos en los costos de conversión. Ya, una vez hecho
los costos anteriores, materiales directos y costos de conversión, nos vamos al total de producción, que sería la suma de materiales directos y costos de conversión, dándonos una suma de 988,73. E igual nos vamos a la producción de costo final en total de producción, sumamos los materiales directos y costos de conversión, nos da un total de 20,59. Y en los costos totales contabilizados sería la suma de terminados, transferidos y producción en proceso del total de producción más los costos anteriores, que serían los 551, dándonos una suma de 1561. Y el ejercicio 5.16 estaría cuadrado por el método de Holmgren. Y para comprobar, por el método de Zapata nos da igual. En costos del departamento anterior más departamento anterior nos da 1561. Y en total de costos justificados, 1561. Entonces el ejercicio estaría cuadrado por método Zapata y método de Holmgren.